Hola mis hermanos, bienvenidos a este espacio de reflexión y desarrollo masculino. Cuando hablamos de propósito, lo podemos entender como un objetivo al que tenemos que alcanzar. Y puede haber objetivos que son cortos, como por ejemplo, voy a comprarme algo, o quiero irme de viaje, o quiero subir de peso, bajar de peso, etc. Todos estos objetivos tienen un corto plazo, es decir, que en un momento se van a llegar a cumplir. Pero cuando hablamos de un propósito de vida, ya hablamos de algo mucho más duradero, porque es algo que va a abarcar toda nuestra vida. Entonces, encontrar este propósito se convierte en una tarea difícil y complicada. Yo me puse a investigar sobre este tema y lo que abunda en información es que te dicen que tú tienes que encontrar algo que te gusta, algo que te apasiona, algo en lo que eres bueno, etcétera. Pero me di cuenta que esta información es muy superficial, porque habrán cosas en las que seamos buenos y que quizás no nos gusten. Habrán cosas que nos gustan y que quizás no seamos buenos. Así que me puse a reflexionar algo mucho más profundo. Y encontré una idea que a mí me dio paz. Porque, para ser sinceros, cuando quise hacer este video yo me encontraba en una contradicción, porque decía así: Ángel, tú mismo no tienes muy claro cuál es tu propósito. ¿Cómo es que puedes decir a la gente que encuentre su propósito? No seas incoherente. Pero cuando encontré esta reflexión, esto puede ayudarle a otra persona que está en este mismo momento buscando un propósito en su vida y que le aflige tanto y que esto le pueda servir. Entonces lo comparto para que haya un poco más de paz en esa persona. Bien, una primera reflexión que saqué es que el propósito es un fin y que necesita de medios para poder lograrse. ¿Y cuáles son esos medios? Esos medios son las distintas profesiones o distintas actividades que nos gusta hacer. Entonces, uno de los errores más grandes que se comete es confundir nuestra profesión con nuestro propósito. Pero ¿en qué momento se dio esto? Porque yo siento que esto del propósito es algo muy actual. Algo de los millennials, porque nosotros sí tuvimos esta oportunidad de elegir algo que estudiar, algo a lo que dedicarnos, pero esto no lo tuvieron nuestros padres. Al menos mi padre no tuvo esta oportunidad de elegir algo para su propósito. Simplemente tuvo que salir del campo, venir a la ciudad y decidir en trabajar algo que le pueda sostener y, bueno, sobrevivir. Obviamente mucho menos sus padres, o sea, mis abuelos. Simplemente había que hacer lo que había que hacer. Si había que estar en la chacra, había que estar en la chacra, y si es que no le gustaba, pues simplemente tenía que hacerlo. Pero nosotros sí, al menos mi generación sí tuvo esta oportunidad. Pero tener esta oportunidad no fue del todo bonita. ¿Por qué? Vamos a recordar, vamos a irnos a esa época del cole, cuando estamos terminando, quinto año de secundaria. Teníamos unos 15, 16 años aproximadamente. Es en esa etapa en la que vienen nuestros familiares, vienen nuestros amigos, vienen nuestros profesores y nos dicen: oye, ¿ahora tú qué vas a elegir? ¿Qué vas a estudiar? Entonces uno empieza a entrar en una presión mental de que tengo que decir algo para mi futuro, algo para mi vida. Y no va a ser una decisión sencilla, porque lo que decida ahora va a depender toda mi vida. Y yo me ponía a pensar: ¿cómo es que un joven que recién está aprendiendo a manejar sus procesos emocionales va a tener que decidir algo que va a ser para toda su vida? Y si falla en esa decisión, la frustración que va a generar. Y yo sé que hay muchos que ya hayan quedado frustrados porque no fue lo que les gustó. Muchos otros que tuvieron que continuar porque la presión del padre estaba ahí. O muchos otros, como mi caso, que se rebelaron y dijeron: no, yo voy a hacer algo que en verdad me gusta. Hay de todo. Pero en todo se ha creado un trauma en relación al propósito, ¿no? Porque está muy vinculado a la profesión. Y ese es el primer momento en el que confundimos nuestro propósito con nuestra profesión. Pero ¿cómo pasó en mi caso? Yo estaba terminando el cole y mi papá me dijo: oye, tú tienes que estudiar para ingeniería. Eso es bueno para ti. Y ahora me pongo a pensar: ¿cómo es que mi papá sabía qué era lo bueno para mí si ni siquiera pudo encontrar algo bueno para sí mismo? Y eso es algo que pasa con todos los padres, que piensan que saben lo que es bueno para sus hijos cuando ni siquiera saben lo que es bueno para sí mismos. Entonces yo me veía obligado a estudiar una ingeniería. Pero justo en ese momento de mi vida llega la música. Y la música se convierte en mi musa. Y siento una gran paz con ella, una gran tranquilidad. Entonces digo: voy a ser músico. Voy a dedicarme a eso, no quiero estudiar más.
Y eso hago, me rebelo, confrontación con mi padre y muchas otras cosas. Estuve muchos años con la música, formé mi banda, sacaba mis temas, sentía muy bien con eso, pero llegó un momento en el que fue bajando la energía del que quería ser músico. Y no es que dejó de gustarme la música, me sigue encantando la música, me sigue gustando crear, componer, hacer música. Pero llegó otra cosa a mi vida, que fue la filosofía. Y entonces me enamoré de las grandes ideas, de los filósofos, me enamoré de estas reflexiones profundas sobre el universo, sobre la vida. Y yo estaba feliz y fascinado y empecé a estudiar filosofía por muchos años, creo que 7 años aproximadamente. Pero hubo un momento en el que también bajó la energía. Y encontré otro amor en mi vida que fue el cine. Descubrí el cine en el que, oye, voy a poder plasmar todas estas reflexiones, estas ideas en historias. Y empecé a crear cortos, justo para este año se va a estrenar mi primera película. Y estoy encantadísimo con el cine. Y encontré también la astrología y me fasciné por el misterio de los planetas, de la energía que nos dan cuando nacemos, de todo aquello que nos puede determinar en nuestra vida. Me encanta leer cartas natales, me encanta hacer progresiones, me encanta hacer cartas selectivas. Y no es que haya dejado el cine, y no es que haya dejado la música, y no es que haya dejado las reflexiones. En este espacio de quién soy en realidad. ¿Soy un cineasta? ¿Soy un filósofo? ¿Soy un astrólogo? ¿Soy un músico? ¿Qué soy? Y a medida que reflexionaba decía, pero ¿por qué tengo que definirme en algo que tengo que ser? O sea, ¿por qué Ángel tiene que ser solo cineasta? ¿Por qué Ángel tiene que ser solo filósofo? Y etcétera. Encasillarme en una situación es lo que me generaba dolor. Entonces dije, tiene que haber algo que sea mucho más profundo, algo que englobe a todos. Y me di cuenta que en todo lo que hacía había algo en común. Y ese algo en común era el crear. Crear música, crear ideas, reflexiones, crear una película, hacer una película, crearla. Me di cuenta que el común denominador era crear. Entonces en ese momento supe que mi propósito era crear. Uno puede crear de muchas maneras. Lo que les decía al inicio, el propósito es la finalidad, pero puede haber muchos medios que te consigan en lograr esa finalidad. Entonces yo puedo crear haciendo música, puedo crear haciendo películas, puedo crear haciendo construcciones. Hay muchas maneras de crear. Mi finalidad, mi propósito en la vida se convierte en crear, pero los medios pueden variar y pueden ser muchos. Y claro, pueden cambiar y está bien que cambien, porque nosotros cambiamos constantemente. El ángel de hace un año es diferente al ángel de ahora y será diferente este ángel. El que viene dentro de un año será muy diferente al que soy ahora. Está bien cambiar porque no es que seamos siempre eso, sino que vamos siendo, vamos cambiando a medida que vamos creciendo, vamos encontrando nuevas ideas, vamos encontrando nuevas formas, nuevas perspectivas de la vida y está bien que cambiemos. Lo que está mal, creo, desde mi parecer, es que nos encasillemos en algo en el que tengamos que hacerlo porque es algo que ya decidimos. Es decir, yo soy abogado y así voy a ser abogado toda mi vida a pesar de que no me guste. Eso es un espacio de infelicidad. Puede que haya personas a las que sí les guste y está bien, pero cada uno sabe en realidad que aquello que hace le hace feliz o no, si vive con pasión o no, si le da energía o no, porque una de las cosas que tiene el propósito es que es un motor de darte energía. Cada vez que yo realizo mi propósito me siento con más energía, con más fuerza. Obviamente hay un desgaste natural de la realización de esa actividad. Cuando no estás en tu propósito hay un desgaste de energía, te drenas emocionalmente. Entonces, mi propósito se convirtió en crear y todas las otras actividades simplemente eran para llegar a ese punto. Y yo dije, ¿quién es el que crea? Y dije, ¿no es acaso un niño? ¿No es acaso un niño que jugar se convierte en un espacio de creación? En el que pone una piedra y pone otra piedra y ha creado un castillo, en el que su imaginación es un mundo de creación. ¿No es ese el niño? Entonces, el que crea no es mi niño, dije, el niño sagrado que tengo adentro. Todo lo que he estado haciendo durante todo este tiempo es para encontrarme con mi niño, es para encontrar en ese jugar esa creación. Y esta es la idea fundamental, porque el propósito no está en buscar afuera qué es lo que me gusta hacer y ir probando muchas otras cosas. El propósito está en encontrarme adentro mismo, de ir a mi niño y verlo. ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Te gusta jugar? ¿Te gusta crear? ¿Te gusta sanar? ¿Te gusta imaginar? ¿Qué te gusta hacer? Lo hemos estado haciendo mal todo este tiempo.
Hemos estado buscando nuestro propósito afuera cuando nuestro propósito está adentro. Entonces, ir al encuentro con tu niño o tu niña, ese debería ser un propósito de nuestra vida. Porque cuando encontramos al niño, vamos a encontrar qué le gusta hacer. Y para eso podemos utilizar muchas alternativas. Podemos hacer terapia. Yo a través de la terapia es que he podido encontrar nuevamente a mi niño y he podido descubrirlo y decir, oye, pucha, a ti, pequeño angelito, a ti te gusta crear, pues hay que seguir creando, hay que seguir jugando. Y para terminar quiero contarles un sueño que tuve que refleja esto que acabo de comentarles. Yo estaba caminando por una ciudad que no conocía, de pronto me empecé a meter por lugares desconocidos hasta lugares muy oscuros y me metí a una habitación en la que no podía salir, todo era de ruido, todo estaba en ruinas, intentaba escapar, no podía, habían personas que me impedían salir, pero finalmente pude salir y cuando pude salir encontré a un niño muy maltratado, con su ropa muy desgastada, estaba jugando en el barro, había llovido, toda la ropa la tenía mojada, su cara estaba lleno de barro, sus manos estaba sucia. Yo me acerqué, le miré con tanto amor, le acaricié y le empecé a limpiar el rostro. Cogí sus manos y le empecé a limpiar las manos. Para mí fue uno de los mejores sueños que tuve porque mi inconsciente me dijo que he podido encontrar a mi niño después de muchos años de buscarlo. Mis hermanos, mis hermanas, si ustedes quieren encontrar su propósito de vida, tienen que encontrar a su niño y a su niña. Creo que con eso es la idea fundamental. A mí me sirve, espero te sirva. Eso sería todo. Gracias por ver este video.